Usa lana azul para hacerle presillas al borde de la cortina. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo capítulo 26. Haz que la carpa sagrada tenga 10 cortinas hechas de lino fino, de lana azul, morada y roja, con querubines artísticamente bordados en ellas. Las cortinas medirán 12 metros y medio de largo por 2 metros de ancho, todas del mismo tamaño. Cose las cortinas en 2 grupos de 5 cortinas cada una. Usa lana azul para hacerle presillas al borde de la cortina que está en la orilla del primer grupo, y haz lo mismo con el borde de la última cortina del segundo grupo. Hazle 50 presillas a la cortina del primer grupo y 50 presillas a la orilla de la cortina del segundo grupo, de tal manera que cada presilla quede una frente a la otra. Después haz 50 argollas de oro para unir las 2 cortinas por las presillas, y así la carpa sagrada quedará unida. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para que sirvan como techo de la carpa sagrada. Todas estas cortinas deben ser del mismo tamaño, 14 metros de largo por 2 metros de ancho. Cose 5 cortinas para formar un grupo y cose también las otras 6 cortinas para formar otro grupo. Dobla la 6ª cortina por el frente de la carpa. Luego haz 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los grupos. Haz 50 argollas de bronce, ponlas en las presillas y luego une las cortinas para que toda la carpa quede unida. Cuelga detrás de la carpa sagrada la mitad del largo sobrante de las cortinas. Los 44 centímetros que quedan de largo sobrante de las cortinas de cada lado de la carpa colgarán a cada lado de la carpa para cubrirla. Haz una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo para la carpa sagrada y una cubierta de pieles finas para la parte de arriba. Haz tablas de madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medirá 4 metros y medio de alto y 66 centímetros de ancho. Haz que cada tabla tenga 2 espigas para que cada tabla encaje con la otra. Haz esto con todas las tablas de la carpa sagrada. Cuando hagas las tablas de la carpa sagrada, haz 20 para colocar al lado sur. También debes hacer 40 de plata para las tablas. Cada tabla debe tener 2 bases, una para cada espiga. También harás 20 tablas para poner al lado norte de la carpa sagrada y 40 bases de plata para colocar 2 debajo de cada tabla, para la parte trasera de la carpa sagrada. Es decir, al occidente harás 6 tablas. Haz 2 tablas para las esquinas de la parte trasera de la carpa sagrada. Las tablas de las esquinas deben estar parejas por la parte de abajo. Arriba una argolla las mantendrá unidas. Haz lo mismo en ambas esquinas. Habrá un total de 8 tablas y 16 bases, o sea, 2 bases debajo de cada tabla. Haz varios travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada y 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de atrás, que dan hacia el occidente. El travesaño central pasará de un lado a otro, a media altura de las tablas. Recubre de oro las tablas, haz argollas de oro para sostener los travesaños. Los travesaños también los recubrirás de oro. Construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Haz un velo de lino fino y tela azul, morada y roja. Bórdale artísticamente unos querubines y cuelga el velo en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro y ponles ganchos de oro. Colócales 4 bases de plata y cuelga el velo en los ganchos de oro. Cuelga pues el velo bajo los ganchos de oro y guarda el cofre del pacto detrás del velo.
Este velo les va a separar el lugar santo del lugar santísimo. Pon la tapa sobre el cofre del pacto en el lugar santísimo. Colocarás la mesa afuera del velo, en el lado norte de la carpa sagrada, y el candelabro en el lado sur, frente a la mesa. Además harás una cortina que cubra la entrada de la carpa. La cortina estará bordada y será de lino fino y de tela azul, morada y roja. Para esta cortina harás 5 postes de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro y funde 5 bases de bronce para los postes. Éxodo 26 del 1 al 37. Comienza Dios describiendo punto a punto cómo serán las cortinas que dividirán el lugar santo del lugar santísimo. Unas cortinas que se separan y se preparan separadas, pero al final se unirán para reforzar el lugar especial desde donde Dios les iba a hablar. La última cortina que estaría al final es el lugar donde solo una vez al año podría entrar solo el sacerdote para poder hablar con Dios el día de la expiación, porque el ser humano no podía acercarse a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene que estar apartado, alejado de Dios por la suciedad de su pecado. Recuerda que cuando Jesús muere, se rasga el velo. En Lucas 23, 45 y 46 dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El pueblo tenía la mente cerrada, dice en 2 Corintios 3, 14 y 17. Incluso hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, los cubre el mismo velo. Todavía tienen ese velo, ya es solo por medio de Cristo, como puede ser retirado. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Todo lo del Antiguo Pacto es un cuadro de la llegada de Jesús. Ahora, si te conviertes a Él, ya estás en el lugar santísimo. Ya no hay más cortinas que te separen de Dios. Gálatas 3, 24 y 25 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa maestro. Justificados pues por la fe, dice en Romanos 5, 1 y 2. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cada detalle es importante para Dios. No solo eso, sino que podemos notar en la lectura que Dios siempre exige lo mejor. Nuestro Señor es un diseñador exclusivo. Le dice a Moisés, Éxodo 26:30, construye la carpa sagrada exactamente igual al modelo que se te mostró en el monte. Nuestro Señor es matemático, perfecto y Dios de orden. No solo se agrada de la armonía y de las dimensiones exactas, sino de los colores, de las joyas preciosas, del oro, de la plata, la mejor madera y obviamente el material humano, los mejores artesanos, los mejores constructores con las capacidades que Él mismo les dio. Algo que podemos acotar es que hay religiones que intentan hasta el día de hoy replicar construcciones de ese tipo o seguir inclusive holocaustos. Nuevamente anunciamos que esto ya no es importante. Nuestro Señor Jesús es el único al que hay que seguir y el que resumió toda la ley en 2: amar a Dios y amar al prójimo.
Y el tabernáculo se construyó, como bien lo dice en el anterior capítulo, con un propósito. Éxodo 25:8, construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes, para que Dios habite entre ellos. Mira lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí te muestro versículos en prueba de que el tabernáculo no es para estos tiempos. Ya no necesitamos un lugar o una construcción para que el Padre, el Hijo y el Espíritu vivan en medio de nosotros. Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Cristo vive en mí, o sea, en el creyente. Romanos 8:11. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del que vive en ustedes. El Espíritu de Dios vive en el creyente. Y por último, Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu mora en el creyente. Que Dios te bendiga. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.